aquí estamos una vez más. Muchísimas gracias por acompañarnos. Acompañarnos. Ya yo me siento aquí en familia, estamos en familia. Gracias por estar allí y seguir la mirada de Ivonne. Bienvenidos a la mirada de Ivonne, otro tema más que creo que os va a interesar muchísimo y nos interesa a todos saber un poco más de este tema y tenerlo en nuestra conciencia. Gracias por suscribirte, por darnos un like y un comentario, también estaría buenísimo. No te pido mucho y el dedito hacia arriba si te gusta el tema. Pues hoy vamos a tratar un tema que a mí me parece, bueno, a mucha gente le parece interesante y creo que para esto es importante tener a una persona profesional para saber y averiguar más de qué va el tema de lo que es el mundo del psicópata narcisista. Y para ello me acompaña una gran amiga, una gran mujer que tiene unas vibras increíbles, aparte de inteligente, bella, divertida y muy enfocada en lo suyo. Yo la admiro muchísimo. Ella es Sonia Cervantes, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja y tiene de momento 3 libros. Ole por ella. Vivir con un adolescente interesante. Estaba escuchando varios temas tuyos, Sonia, en YouTube. Vives o Sí. sobrevives intensamente. 3 libros que, bueno, ya de uno de vivir con un adolescente estoy más centrada contigo y el resto pues lo tengo que tener. Muchísimas gracias por acompañarme, gracias por haberme dicho que sí, por compartir con nosotros en la mirada de Gracias a Ivonne. ti, gracias a Bienvenida. ti. Es que es imposible decirte que no a ti, Ivonne. No Ay, puedo. yo muy emocionada, de verdad. Gracias, 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 porque de verdad ya sabes que te admiro. Hemos Yo hablado, también. hemos tenido mucho contacto, hemos hablado muchísimo de diferentes temas a nivel personal, temas míos, temas de niños, me has ayudado muchísimo y hemos tenido unos encuentros, ya se los comparto también en Barcelona, aquí en Madrid. Bueno, yo la sigo, ya la persigo por todas partes donde está y se las recomiendo totalmente, de verdad. Sonia, este tema que vamos a tratar, psicópata narcisista, que me Ujú. parece bastante, que tiene mucho, como si, entre hijos, ¿no? Como quien dice, yo no sé, hay Sí. mucho por preguntar y yo escucho, no lo escucho tanto, ¿no? No es un tema que esté muy en el aire, ¿no? En el día a día. ¿Qué es, dinos tú, qué es un psicópata narcisista? Es que claro, no está en el aire el psicópata narcisista, lo que sí está en el aire, yo por ejemplo veo cada día son las víctimas de los psicópatas narcisistas o de los narcisistas manipuladores, ¿no? Primero de todo, decir que lo peor que te puede pasar en la vida es cruzarte con uno de ellos. Entonces, intentaremos dar unos tips para ver qué señales me pueden alarmar y decir estoy ante un narcisista manipulador o un psicópata narcisista, ¿no? De hecho, es que es un perfil de personalidad, Ivonne, porque hay como una creencia errónea. Cuando ponemos la palabra psicópata o psicopático, la gente se cree que es algo patológico, ¿no? Y tenemos un poco en la mente, al hablar de psicópatas, pues ahora como están tan de moda los true crimes y todos los serial killers, nos imaginamos pues un Ted Bundy, ¿no? Un asesino en serie. Y no es así. Un psicópata narcisista es una persona con un perfil de personalidad que se caracteriza por la psicopatía, que sería una persona con una falta total y absoluta de empatía, de moralidad social, con una frialdad emocional hasta el punto de que te puede llegar a manipular y no te puedes dar cuenta, y no te puedes dar cuenta porque, abro paréntesis, no son especialmente inteligentes, pero son hábiles en la psicopatía, son hábiles en la manipulación. Entonces mucha gente se cree, ¡ay, qué inteligentes que son! En absoluto, en absoluto. Y luego está la otra característica de personalidad que es el narcisismo. ¿Mm? Y el narcisismo es una característica de personalidad que se caracteriza, valga la redundancia, por el yo, necesita adulación externa y genera adulación interna. Es decir, el mundo es como si fuera el Sol en el sistema solar, cuando en realidad no lo es. Pero cuidado, porque aparentemente acostumbran a ser personas
con una seguridad personal muy visible, personas que las ves tú que hablan de forma muy convencida. Llegamos a pensar de forma errónea que son personas fuertes, repito, seguras, y a veces tienen el ego mucho más débil que sus propias víctimas, ¿no? Digamos que hay una combinación de psicopatía, de narcisismo, y aquí hablaríamos del psicópata narcisista que se convierte en el peligrosísimo narcisista manipulador. A ver, entonces, ¿podría ser psicópata y no narcisista Pues, o va normalmente unido? puede ser psicópata y no narcisista, aunque sí que es cierto que tiene cierta correlación, porque incluso, mira, hay situaciones en las que ahora sí que hablaría, digamos, de los psicópatas que cometen delitos, porque cuidado, Mm. no todos los asesinos en serie son psicópatas, pero no todos los psicópatas son asesinos en serie, para que nos Sí. entendamos, pero la mayoría de asesinos en serie sí que lo son. Entonces son personas capaces de poder asesinar a personas que son ajenas a ellos, pero no lo harían con alguien cercano, con una hija o con un hijo. ¿Por qué? No porque le quieran, sino porque lo consideran suyo. Es decir, tienen ese Oh, componente también de lo mío es mío, ¿no? Pero repito, no estamos hablando aquí ni muchísimo menos de asesinos, sino que, bueno, a ver, no estamos hablando de asesinos, que pero, te puede, sepamos. pero te pueden llegar a matar emocionalmente. O sea, dejan cadáveres por el camino. Mira, no hace mucho una periodista me preguntó, Sonia, ¿cómo definirías tu profesión? ¿No? ¿Qué es lo que hace una psicóloga o un psicólogo? ¿Qué es lo que haces tú normalmente en la consulta cuando trabajas con víctimas de violencia de género, víctimas de cualquier tipo de violencia? Le dije, mira, básicamente lo que hago es atender a personas que no deberían de venir porque las que tienen que venir no vendrán nunca. Ya. Entonces, esa sería la definición Eh, de la atención a una víctima de un psicópata narcisista, por ejemplo. Y no es que haya muchos, pero repito, cuando se te cruza uno en tu vida y sin un tratamiento psicológico, sin una buena red social de apoyo, las secuelas, Ivonne, pueden ser de por vida. Cuesta mucho reparar el daño que se ha hecho a esa persona. Tú dices que no hay mucho, pero bueno, según las estadísticas, más o menos, tú que estás al tanto, según lo que estuve viendo y leyendo, de 6 sobre el 10% son psicópatas narcisistas y hay un porcentaje menor de un 20% que son mujeres y el resto hombres, Sí, ¿no? también, también. A Eh, ver, eh, sí, aquí el rey, digamos, el rey teórico de la psicopatía siempre ha sido el doctor Robert Diger, ¿no? Él decía que estimaba que en torno al 1% de la población mundial es psicópata. Y cuidado, porque a veces se daba la misma prevalencia en hombres y en mujeres, pero aquí tenemos que añadir una cuestión más que hace que quizá no tengan un perfil psicopático narcisista, pero sí manipulador, y es el tema particular de la violencia de género. Y en este sentido, no pondríamos a las mujeres en este saco. mm, ¿Entiendes lo que te quiero decir? total, total, sí, sí, Claro. sí. Entonces, aquí, bueno, no hace muchos días tú pones las noticias o entras a leer periódicos digitales y es que se te ponen los vellos de punta. En un día, 6 personas asesinadas, 6 mujeres y 2 menores. Oh, Y todos los presuntos asesinos eran hombres. Entonces ujú, aquí tenemos lo que sería el perfil psicópata narcisista, narcisista manipulador, cómo esto afecta a la relación de pareja, ¿de acuerdo? Pero luego está el tema de la violencia de género y del machismo que cualquier maltratador o cualquier persona, cualquier hombre machista que ejerce violencia contra la mujer, sí que tiene un perfil manipulador. Eso es así. ujú. Y cuidado porque si quieres luego hablamos, hay un tipo de maltrato que no lo parece pero lo es. Y es importante también que las El mujeres lo psicológico sepan. que nunca lo toman en cuenta, Claro, aparentemente no existe y tienes que claro, demostrarlo y arrastrarte y decir para poder demostrar el maltrato psicológico, ¿no? correcto, porque a ver, si una mujer va a un hospital, si tú llevamos con la clavícula rota está clarísimo, porque es visible.
Incluso luego a nivel judicial las mujeres viven mucha violencia institucional porque Mm. no se las creen, porque no es visible el daño. Yo he llegado a hacer informes clínicos donde evidentemente en un informe clínico yo no puedo llegar a la conclusión de que tú eres víctima de violencia de género. Esto lo tiene que determinar un juez. Pero yo estoy poniendo en el informe que tú presentas una sintomatología que es compatible con estrés postraumático. Bueno, pues no pasa nada. No pasa nada, En sí. muchas ocasiones no pasa nada. Y son mujeres que vienen de haber convivido con un psicópata narcisista o con un narcisista manipulador años, meses, luego lo silencian. Cuando son capaces y reúnen esa valentía, las pobres, o alguien les acompaña para poder hacer un proceso de reparación que también lleva un tiempo, Mm. luego viene todo el proceso judicial, llevan 15 años con esto, viene el día del juicio y esa persona sale absuelta. Ese hombre Ujú. sale absuelto. Y eso es muy duro. Sí, Por eso muchas mujeres no denuncian. Hay ocasiones en que no denuncian, por toda la violencia que primero porque dan por hecho que no las van a creer, porque repito, hay un tipo de maltrato que no se ve, ni siquiera lo puede ver un médico o un amigo o una amiga si se lo cuentas, pero es que la propia víctima tampoco lo ve porque no crea que sea maltrato, porque son cuestiones o bien que están normalizadas en la sociedad o que el psicópata narcisista, el manipulador, pues sabe cómo hacerlo. es que esto es un tema que tendríamos que tener como 3 podcasts o más para hablar, O bueno, uno cada semana, Ivonne. Sí, o sí, uno esto es cada así, semana. Ya te estoy invitando para el desgraciadamente. próximo porque de Sí. verdad tenemos mucho tema para hablar y para tratar de evitar una pregunta. Dijiste antes tal vez que la víctima tal vez no es consciente, ¿no? Ujú. Tal vez no son conscientes hasta que pasa, hasta que, por eso quiero que hablemos de este tema y a ver cómo podemos reconocer al psicópata narcisista para no llegar a lo que es la violencia de género, para poder identificarlo. Pero un psicópata narcisista se reconoce como psicópata narcisista, No, ¿no? no, no O se sea, en reconoce. su cabeza está correcto todo lo que está haciendo. Sí, yo cuando hago terapia de reparación con víctimas o cuando doy charlas, yo siempre utilizo como un ejemplo, como una metáfora, ¿no? Un psicópata utiliza el lema maquiavélico del fin justifica los medios. O sea, ese sería su manera natural de actuar. Es una característica de personalidad, repito, no es ninguna patología. Él simplemente, si le hacemos ver en un momento dado, oye, mira, que esto que has hecho pues no está bien, ¿no? No puedes ir por la vida machacando a la gente así, ni haciendo eso, él te diría, no, es que perdona, me molestaba o creo que es lo que se merece, no tienen esa capacidad de autocrítica, ¿no? De autoconocimiento de lo que están haciendo. Aquí lo que queda claro es que una persona con este perfil es curioso porque cada uno es como es, pero puedes perfilarlos muy bien. Yo cuando atiendo a distintas víctimas, cada una de ellas han convivido o incluso han tenido una relación de larga duración con un psicópata narcisista, con un narcisista manipulador, pero siempre llego a la misma conclusión y es que cada relato de cada uno de ellas tiene una cantidad de puntos en común que digo, es que son de manual. Claro, Es que aunque pero tú lo identificas claro, rápidamente. Que aunque se llama Juan, Pedro, yo qué sé, me explican cada una de ellas por dónde ha pasado y digo, es de manual, tienen sus propias realidades, pero ¿qué tienen en común? Lo de siempre, manipulan, características, a ver, con- manipulan, y ya veremos cómo es la manipulación, claro. controlan, y te hacen daño a través de la palabra y a través de la acción. Pero cuidado, porque en el juego de la manipulación no lo vas a ver tan fácilmente. Y es más, te va a hacer creer que la culpa la tienes tú. Eso es de... Y además te aísla, con lo cual Ujú. no puedes pedir ayuda. Y te quedas encerrada de ese círculo vicioso que es el de la manipulación tan peligroso. Claro, porque hasta que llegue ese momento que pides ayuda, pueden pasar años, porque no,
eres consciente de que eres víctima ni que estás con un psicópata narcisista. Eh, Hasta ese punto, claro, ya, como dijiste al principio, van acabando contigo, ¿no? Depredadores, como se les llama, te van quitando esa personalidad, esa seguridad, te hacen creer que la responsable o responsable eres tú, que culpable, más que responsable, el culpable o la culpable, vamos, estamos hablando más de los hombres, aunque hay mujeres también También, también. que son psicópatas narcisistas, aunque abundan más los hombres, lamentablemente. Ahora, un psicópata narcisista eh, nace, perdona mi ignorancia, Sí. nace o se va haciendo o te puedes convertir en psicópata narcisista aunque no haya sido antes, o Al ser eres una, así al ser un, de nacimiento. A ver, al ser una característica de personalidad, sí que es cierto que hay cierto componente genético, ¿eh? Es decir, uno sí que lleva un poco, digamos que viene de fábrica. Pero, por ejemplo, en el caso de la violencia de género hay un alto componente educacional, muy alto. Es decir, lo que es inherente al ser humano, Ivonne, es la agresividad, pero no la violencia, y esta es la diferencia. Es decir, A ver, el ser humano por naturaleza tiene que tener un componente agresivo. ¿Por qué? Porque ante una situación de alarma, nuestro cerebro nos dice peligro y hay varias opciones. O me voy corriendo o tengo que atacar. Y tú eres madre. Si tú ves a tu hijo en peligro y está la vida de tu hijo en peligro o la vida de otra persona, yo no dudaría, vamos, es que me llevo la vida del otro por delante. Y esto es así. Entonces, en ese momento sale esa agresividad necesaria para la supervivencia. Pero eso es un mecanismo de supervivencia. La violencia, en cambio, es un acto intencionado con la finalidad de hacer daño. mm, mm, Y eso se aprende. Con eso no nacemos. Entonces, digamos que nacemos con agresividad porque es necesaria, pero no nacemos con violencia. Aprendemos a ser violentos. ok, aprendemos y ahí ahora para distinguir y para llegar hasta ese punto, es donde vienen las características que estamos hablando antes, que te interrumpí en esta parte, que son, el psicópata puede ser una persona, tú has dicho que no necesariamente tiene que ser inteligente, No necesariamente. no necesariamente, pero sí que normalmente suelen ser personas empáticas que para meterse como muy empáticas aparentemente, conocen muy bien lo que quieres tú, más o menos Bueno, para entrar en que seas víctima, es como que te sí. van conociendo primero en general y aparentemente parece que fuese, que no existe esa, la pareja, ¿cómo se llama? ¿Cómo le solemos decir cuando decimos la pareja ideal, ¿no? O sea, me vino el hombre ideal y es que, claro, Eh, siempre hablas de viajes y también le gustan los viajes. Hablas de historia y le encanta la historia. De repente gusta claro. hablar de la familia y también resulta que le gusta, te gusta el vino y esa persona también te saca una, un- una carta increíble de vinos y tú dices, pero no puede ser, o sea, ¿cómo podemos ser tan compatibles? Es el amor de mi vida y de 0 a 100, en un mes tal vez ves una persona como que la ideal, mi pareja del alma. Llegó mi pareja del alma y esa pareja del alma resulta que después se va convirtiendo en que te va apartando, te apartas de la familia, te apartas de los amigos, te apartas de lo que ya te gustaba a ti, que era tu trabajo, tu Ujú. pasión, ¿correcto? Lo que pasa que, a ver, no son empáticos porque carecen de empatía, pero son socialmente hábiles y acabas de describir la fase número uno del psicópata Ah, mira, narcisista, lo tengo que aprendido. es, que es la love bombing, es decir, el Ah, bombardeo de amor. ujú. Por eso es difícil detectarlos al inicio, porque pueden llegar a ser, de verdad, ¿eh? Es que encantadores, geniales y cuidado porque incluso ya ejerciendo manipulación y violencia dentro de la intimidad de la pareja, muchas víctimas no denuncian porque fuera son encantadores y temen que su testimonio no sea creíble porque te dirán, venga, hombre, ¿cómo va a ser él así? Si es un tío Ujú. encantador. Y entonces esto hace que la víctima tampoco denuncie, ¿no? Pero esa fase que me acabas de decir, la primera fase de conquista, ¿no? Del amor del psicópata narcisista, aquí el psicópata narcisista lo que hace es desplegar
su donjuanismo, o sea, Ujú. voy a conquistar, pero fíjate, voy a conquistar no en el sentido de me gusta Ivonne, me encantaría estar con esta mujer, me parece una mujer extraordinaria, no desde el amor, sino desde el voy a conseguir que seas mía. Eres, Reto, eres eres como su reto. eres un Ok. objetivo, Ivonne. Sí, sí. Ah, ok. En esta primera fase es un objetivo. Entonces, ¿qué hará? Pues utilizar todos los métodos que incluso se puede haber estudiado, pues yo qué sé, con el manual del seductor, porque te va a hacer sentir eh, única, te va a idealizar Especial. cenas, regalos, va a satisfacer todas tus necesidades, pero no desde el deseo de que si tú estás bien, yo soy feliz, sino voy a conseguir este objetivo y no voy a parar hasta que lo consiga. Entonces, vas a estar en la fase que digo yo de Disney, ¿no? En la fase de los Bridgerton, pero luego viene la guerra de los Rose. O sea, Ya. luego viene durmiendo con tu enemigo. Pero esta primera fase sí que es así. Entonces, claro, no lo ves. ¿Y cuántas No lo fases ves. hay, Sonia? Bueno, tendríamos esta primera fase, luego ya de forma más gradual y de forma más sutil ya viene la devaluación, ya viene el maltrato, ya viene tu invalidación. Su objetivo es invalidarte total y absolutamente y es generarte una cosa que en psicología llamamos situación de indefensión aprendida, de manera que tú ves que con un psicópata narcisista hagas lo que hagas, Ujú. no puedes hacer nada, O sea, vas a es sufrir. más, mientras más pidas y hasta que pidas clemencia o para allá, más es como que más van a hacer daño, ¿no? Es porque aparte como que disfrutan de esa parte, ¿correcto? Correcto, y además en el juego de la manipulación, cuando tú estás dentro de ese maltrato, en el fase de la manipulación, la víctima puede llegar incluso a justificarlo, ¿no? Bueno, es que en el fondo no es mala persona, bueno, es que tiene días, es que a veces cuando bebe, pues mira, se le va un poco, es que me quiere muchísimo. ¿Por qué? Porque en esa fase también te ha hecho dependiente de él, te ha aislado socialmente y utiliza una cosa muy peligrosa, que es después de machacarte psicológicamente y después de hacerte sentir mal, si tú tienes una reacción, él no te va a insultar, no te va a degradar porque sería muy visible, sino que te va a decir, ves lo que me haces sufrir con lo que yo te quiero. O sea, Mm. ¿cómo eres capaz de hacerme esto si yo daría la vida por ti? Es otra manipulación. Y entonces con ese chantaje emocional, claro, es que, Ivonne, por eso te digo que seguramente muchas personas que nos están escuchando, y por eso me alegra mucho que me hayas pedido este podcast, dirán, pero si está describiendo a esta persona o está describiendo a mi pareja, ¿no? Luego, ¿qué ocurre? Tenemos esa primera fase de Don Juan, de voy a conseguir este objetivo, en la segunda fase ya empieza el juego de la manipulación, y cuidado porque hay una fase en la que ¡pum!, desaparece a veces. Hay ocasiones en que desaparecen, ¿vale? ¿Por qué? Y no es que desaparezcan muchas veces físicamente, pero sí emocionalmente. Ya no lo ves tan apegado a ti como al principio te quería hacer entender, porque ya eres suya, ya no le interesas tanto. Lo que sí que quieres seguir es generándote dependencia emocional. Y luego hay una fase en la que, venga, vuelve a venir, ¿no? Son esas fases que generan eso se llama en psicología el refuerzo intermitente. Hoy te ¿Se quiero llama, mucho perdón? y es ¿Cómo? refuerzo intermitente. Refuerzo intermitente. Y esto es un tipo de manipulación y de maltrato que cuesta, a muchas personas les cuesta de ver, ¿no? ¿Por qué? En qué consiste el refuerzo intermitente? Pues te voy a dar una de cal y una de arena. O sea, te voy a decir, hoy voy a ser muy amable y muy cariñoso contigo y de golpe y porrazo dejo de hablarte sin ningún tipo de razón. Ujú. Y tú te sientes mal. Al principio todo es maravilloso, pero al tiempo te das cuenta de que ya no reconoces a esa persona, ¿no? Y tan pronto te dice que te quiere con locura como que eres la persona que más le ha hecho sufrir. Y esta ambivalencia, esto es como una... El refuerzo intermitente se explica muy bien por el tema
el tema de las máquinas tragaperras, por ejemplo. Ujú. ¿Por qué la gente tira monedas a una máquina tragaperras? Porque a veces te da premio y a veces no. Entonces tú sigues probando. Si te dieran premio siempre no tiene gracia. Y si no te lo dan, ¿para qué vas a gastarte las monedas en la máquina, ¿no? Entonces, como tú no sabes si hoy va a estar de buenas o no, tú sigues estando ahí. Y a veces es muy difícil salir si no lo compartes con alguien o si alguien que te conoce mucho ve que desde que estás con esa persona has dejado de ser tú, te has aislado, no te ve bien. Si te encuentras sola, sin apoyo social, sin nadie con quien compartirlo, eh, puedes estar mucho tiempo ahí y en ocasiones pues incluso no puedes salir. Hay dos cosas que mientras vas hablando lo he ido pensando, me vienen a la cabeza, ¿no? Es que hay una parte donde en ese, ¿cómo se llama? Ese juego, esa especie de juego, la persona, o sea, uno va cambiando, ¿no? Uno va cambiando, más, en vez de esa persona, tú esperas que esa persona cambie, va cambiando uno, tal vez hasta pierdes la víctima pierde el norte. Es como que, bueno, ahora ya dejas hasta de ser tú para buscar solución cuando te dice, te deja de hablar o da un golpe a la pared o a la puerta en vez de, dice ese golpe para dónde iba, iba a la pared ya, o a la puerta o venía, si no iba para allá, ¿a dónde iba? Para mí, lo desahogo, que me estoy desahogando, no pasa nada, Sí, claro, sí, y sí. ahí te entra ese miedo por dentro, ¿no? Cuando te pasan cerca y de repente empiezas a buscar soluciones y te apartas del mundo, te apartas de lo que estás haciendo, estudiando, trabajando, o puedes estar, pero a medias, sin compartir mucho, para buscar una solución y tratar de mantener esa pareja contenta y feliz. Y dices, ¿será que llego más temprano? Me voy a cambiar, no le gustó el botoncito aquí abajo, voy a subirlo más. Ahora voy a, bueno, voy a buscar este plato que tal vez no sé, quieres como recuperar esa primera persona que al principio era Bueno, tan quieres recuperar a adorable, esa ¿no? persona, pero también ha conseguido generarte culpa. Hacerte creer que si está mal es por culpa tuya. Y esto Mm. es el típico, bueno, seguro que has oído hablar, el tema del gaslighting, ¿no? Sí, la Claro, luz de gas. efectivamente, la Luz luz de de gas, gas. ¿qué ocurre? Siempre te dice cosas como que eres una exagerada, que te imaginas cosas, que tú no estás bien. Claro, llega un momento, Ivonne, Que estás loca, que estás porque, loca o es sea, típico. por favor, si están Típico. escuchando, vayan anotando todo lo que está diciendo Sonia, las características, los detalles, porque poco a poco es como, yo lo que quisiera es que con este podcast y con esta charla que estamos teniendo, es que tomemos conciencia de quién tenemos al lado, de quién podría ser esa persona que se va acercando, y cuando te empiezan a decir eso, tanto adorarte en menos de un mes y de repente ya eres como la loca, estás viendo mal, Esto piensas de es más, una red has tomado de flag más o te enorme. estás tomando la pastilla Eh, X y te está haciendo ver cosas que no son. Continúa tu, perdona. No, no, es que son capaces de manipularte hasta el punto que dudas acerca de ti misma. A mí hay mujeres que me han contado detalles como el siguiente, es decir, es que yo dejaba un post-it ahí en el frigorífico con una cosa apuntada, luego él lo quitaba y me decía que no había escrito nada. Y llegaba incluso a dudar de cosas tangibles. O como decirte que esta camiseta es negra cuando es blanca y te dice, pero ¿cómo va a ser blanca? O sea, realmente acabas perdiendo totalmente el norte y sientes, como lo decías tú antes, ¿no? Voy a ver que si no le gusta esto me lo voy a poner así. Sientes que tienes que pedir disculpas por todo, incluso cuando no tienes la culpa de nada. Ese es el ejemplo más claro de gaslight cuando muchas mujeres pobres me dicen, llegó un punto en el que yo me levantaba por las mañanas y yo ya no era yo, pero yo no sabía cómo salir de ahí. Además, si la persona, el psicópata narcisista o el narcisista manipulador, porque en muchas ocasiones suelen tener
cargos importantes, claro, es verdad, porque ese perfil en muchas ocasiones funciona, ¿no? A Mm. lo mejor son directores de multinacionales o son gente con cierto reconocimiento o profesores de universidad, incluso he tenido casos, ¿no? Que su pareja era una persona con cierta reputación y las mujeres me decían, ¿dónde voy a ir yo? ¿Cómo me van a creer a mí? Si él es... Y eso es muy complicado, Ivonne. Y las secuelas que deja, piensa que hay muchas mujeres que después de haber estado con un perfil así, incluso mm, tienen dudas a la hora de establecer una nueva relación y muchísimas dificultades y muchísimos miedos, porque esa persona ha dejado unas secuelas que son difíciles de reparar, muy Totalmente. difíciles de Y reparar. lleva mucho tiempo de trabajo Años a interno, veces. de bueno, años, años, y puedes ir, bueno, para poder poner ¿qué? Todas las piezas en el puzzle correctamente, porque claro, el puzzle es como que se te confunde Ah, todo, ¿no? y luego, claro, el típico que yo lo sé todo y tú no sabes nada. Ah, claro, Eso también, eso también claro, es esa es la una, parte intelectual. esa es la parte de devaluación. Un psicópata narcisista te va a devaluar, o sea, te va a hacer creer que, que sin él no eres nadie. La típica frase de ¿dónde vas a ir? Es tu salvador, puede ser, aparte de Correcto, la parte intelectual, también si no correcto, estás a tu lado, tú estás correcto. perdida, entonces no tienes soluciones en la vida. Correcto, y además eso dices tú, bueno, pero yo puedo ver que me está manipulando porque esto, cuidado, porque esto de lo que estamos hablando ahora, esta estrategia, previamente se tiene que haber dado otra para que sea efectiva. Es decir, te devalúa porque previamente te idealizaba. Es que eres lo mejor que me ha ocurrido. Como venimos de esa fase donde te ha adulado, tú ya te has quedado ahí. Y en cambio, es que siguen siempre el mismo patrón. Al principio te idealiza, luego te devalúa y al final, se le sale un plan mejor, te descarta. Pero así, como el que descarta algo Sí, que sí, sí. ya no le sirve. De la noche a la mañana. Y este psicópata narcisista puede ser, eh, puede ser tu pareja, puede ser también Un jefe, ah, un compañero de un compañero, trabajo. un jefe, Mm, puede ser también un padre, sí, totalmente. Un también hermano. padre. Entonces, si es así con las parejas, también puede ser con los hijos y manipularlos y darle la vuelta a todo. También porque utilizan un poco el chantaje emocional, ¿no? Y entonces suelen proyectar a veces también en los hijos, dirigen la vida, es decir, ellos consideran que sus hijos deberían hacer las cosas como ellos creen que las tienen que hacer. Entonces, si yo quiero que mi hijo estudie ingeniería industrial, lo que sea, médico, y resulta que mi hijo lo que le gusta hacer un músico callejero, no lo voy a aceptar. Y voy a Ujú. utilizar todas las estrategias para, fíjate que es lo que decíamos antes, el fin justifica los medios. Y yo tengo una finalidad, yo tengo un objetivo y tú tienes que pasar por el aro. Y yo voy a hacer todo lo posible, te voy a manipular muchas veces de forma indirecta y de forma directa para conseguir lo que yo quiero conseguir de ti, tanto en beneficio propio como aquello que yo quiero que sea. Y el que tiene estas características de personalidad, porque las características de personalidad no es un estado, es un rasgo más o menos estable en el tiempo, es decir, no cambia, a no ser que la persona de forma intencionada vea que hay un patrón clínico de comportamiento y quiera cambiar, pero si no, eso se va a mantener en el tiempo, O se va a sea, mantener en el tiempo. nunca dices que no cambian y que no sienten empatía ni sienten tampoco lo que hace, el daño que hacen. ¿Cuál es el fin? ¿Disfrutar haciendo daño hasta conseguir que otra víctima? El fin es salirse con la suya y conseguir aquello que quieren. No es que ¿Por sentirse poderosos? sí, y adulados. No hay tanto ese disfrute sádico como podría tener un perfil sádico en el encontrar placer, digamos, ejerciendo dolor a otra persona, sino que a través de su egoísmo, su falta de empatía, esa necesidad de adulación y de ser don perfecto, acaba haciendo daño porque te manipula psicológicamente. El problema es que, claro, es un daño indirecto, pero que viene directamente explicado por la manipulación y el maltrato psicológico al que someten a sus víctimas, ¿no? Entonces,
realmente tú eres la víctima y él te ha manipulado. Si alguna vez alguna persona que nos está viendo se identifica con, uy, yo he estado junto a una persona así, no eres tú la culpable. El culpable fue la otra persona. O sea, tú eres la víctima.